que los niños pasen a su clase, por favor, y vámonos los demás a Juan capítulo 13, por favor. Evangelio de Juan capítulo 13, solamente voy a leer un solo versículo, ya que a lo largo de nuestro estudio de los días jueves no tiene mucho que pasamos por este pasaje. Quisiera solamente hacer mención al versículo número 13, por favor. Juan capítulo 13, versículo 13 también. Pueden permanecer así en sus lugares, pero con reverencia dice la palabra de Dios así. El Señor Jesucristo está hablando y dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El día de hoy, amados hermanos, quiero tratar el tema puestos los ojos en Jesús y su ámbito como maestro. Cuando nosotros hablamos del maestro o de los maestros, y el día jueves se celebraba el día del maestro, podemos nosotros también observar en la palabra de Dios que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos concerniente a los maestros. Hay diferentes tipos de maestros que la palabra de Dios nos hace énfasis. Pero quisiera, hermanos, que pasáramos un tiempo en la palabra de Dios observando cómo el Señor Jesucristo era el maestro. Para ello, este pasaje dice: vosotros me llamáis maestro, el Señor, y decís bien, porque lo soy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Señor Jesucristo, tú eres el maestro de maestros. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, orando, Señor, que bendigas la exposición de tu palabra, me quites del medio, quites cualquier turbación, y que me des, Señor, tu palabra, que unjas mis labios para poder hablar lo que tú quieres, Señor, para tu iglesia. Recordamos, Señor, a los maestros, y queremos darte gracias por la vida de cada uno de ellos, pero especialmente, Señor, por nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra y que tu gracia sea sobre nosotros. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, cuando hablamos acerca de los maestros, hacemos bien en cada uno de nosotros prestar atención en lo que la palabra de Dios nos va a afirmar una y otra vez. En este caso, es necesario considerar el hecho que el Señor Jesucristo se va a mostrar él mismo como maestro en muchos de los pasajes que tenemos en la palabra de Dios. Para ello voy a echar mano principalmente de un evangelio, para no ir a tantos, ya que esto se repetiría una y otra vez en los demás evangelios. Pero vamos al evangelio de Mateo, donde se nos va a hablar acerca de Jesús como maestro. En Mateo capítulo 4, versículo número 23, la palabra de Dios dice que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando nosotros observamos al Señor Jesucristo, debemos observarlo a Él como maestro. Él, sin lugar a dudas, fue un parteaguas en lo que sería la manera de enseñar. Él, amados hermanos, es el maestro de maestros. Si nosotros tal vez hemos sido expuestos ante buenos maestros a lo largo de nuestra vida estudiantil y hemos tal vez escuchado buenos maestros de la palabra de Dios, ninguno de ellos se puede comparar a la elocuencia, a la veracidad, a la manera de enseñar que el Señor Jesucristo, siendo el Dios encarnado, podía enseñar a las multitudes. Aquí observamos que la palabra de Dios dice que Él recorría toda la región de Galilea con un propósito: enseñando. Vean por favor en Mateo capítulo 5, un poquito más adelante, versículos del 1 al 2. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, dice, les enseñaba, diciendo. Los siguientes 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, son la enseñanza que el Señor Jesucristo da y que es conocida como el Sermón del Monte. Y vamos a encontrar cómo el Señor enseñaba con toda sagacidad
con toda prudencia, con toda elocuencia, con toda fortaleza, aún en su manera de hablar, para llegar a un público que no tenía el micrófono o no tenía bocinas para poder extender su voz, sino que él tenía que, en cuanto a su homilética, en cuanto a su manera de hablar, tenía que utilizar la mejor manera para poder llegar en cuanto a su voz a las personas que estaban más lejos. Y debemos recordar que aquí dice la Escritura que viniendo la multitud. Hace algún tiempo les hablaba de que esta multitud, la palabra griega da la indicación de una multitud de personas, de más de 5,000 personas. Es decir, había mucha gente y el Señor tenía que hacerse entender aún a la última persona que estuviera allí. Si hablamos de maestros, imagínense, hermano, qué manera debió haber sido la que el Señor Jesucristo enseñaba. ¿Qué autoridad tenía él? De hecho, terminando este pasaje en el capítulo 7, versículo 28, la gente se admiraba, porque vean lo que dice Mateo 7, 28. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras o esta enseñanza, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la manera de enseñanza del Señor Jesucristo debió haber sido una enseñanza superior a todo lo que se había visto anteriormente. Era único. Si hablamos de maestro, amados hermanos, debemos considerar al maestro de maestros, al Señor Jesucristo. Aquí Él enseñaba, Él le hablaba a las multitudes, Él daba su enseñanza. Y yo me imagino, mire, a veces uno como maestro, qué difícil es poder captar la atención, a veces de personas, especialmente de niños, que a veces son muy inquietos. Cuando uno estudia para pastor, una de las enseñanzas que nos dan es cómo es poder retener la atención de la gente. Hay quienes son muy buenos para eso y hay quienes somos muy malos para ello. Pero hay personas que son muy buenas para poder llamar la atención. Y todos nosotros hemos sido expuestos a diferentes tipos de enseñanza. Hemos tenido maestros a niveles primaria, secundaria, preparatoria o aún en el preescolar o aún en la universidad, donde ha habido maestros con mucha elocuencia que son muy buenos para poder expresar, para poder comunicar, para poder dar las ideas que ellos tienen, y uno queda en el salón de clases absorto a través de la enseñanza que una persona pueda darnos, y uno dice: wow, estuvo tremenda la clase de hoy. Yo recuerdo que en una ocasión teníamos un maestro de psicología que era muy elocuente, y las clases de él no concordábamos en muchas cosas, que él tenía ideas medias raras, pero la manera en la cual él daba la clase era una manera en la cual todos queríamos escucharle, todos queríamos estar ahí y no nos queríamos perder su clase, porque su manera de dar la clase era muy buena. En el Instituto Bíblico teníamos un maestro, de hecho lo conocen, el pastor Benjamín Cortés, que el pastor Benjamín en el salón de clase nos ponía ahí, y él nunca nos veía a nosotros. No sabía si estábamos despiertos o estábamos dormidos o nada. Él agarraba y ponía el pizarrón grande y empezaba a escribir y empezaba a dar rayones por acá, y empezaba a meterse en el tema, y empezaba hablando de un tema y decir versículos de memoria y versículos de memoria, y nos llevaba de aquí para allá, y todos los que estábamos presenciando esa clase, todos estábamos así, pero absortos. Era la primera clase y nadie queríamos llegar tarde, nadie queríamos que se acabara esa clase, porque la manera de enseñar era tan eficaz que nos hacía estar atentos a todos los movimientos, todos los gestos, toda la enseñanza que él nos iba a dar. Hay maestros que son maestros muy buenos, muy elocuentes, pero estoy seguro que ninguno de ellos se asemeja a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mire, vamos a ver algunos otros textos. Mateo 8:18, ahí enseguida dice la Escritura que, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro
un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aún los escribas y los fariseos venían ante el Señor Jesucristo y lo reconocían a Él como un maestro. Llegaban a escuchar sus enseñanzas, y ustedes recordarán que aquellos alguaciles que vinieron ante Él dijeron: nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. Porque su manera de enseñar era única, era precisa, era algo que no nada más llegaba a la mente de las personas, sino que trasladaba los corazones, los tuétanos, las personas en general, y las personas quedaban retadas, quedaban movidas en sus emociones, en sus sentimientos y en sus convicciones, de tal manera que la enseñanza del Señor Jesucristo era una enseñanza muy singular. En Mateo 9, versículo número 35, dice la Escritura que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Gran parte del ministerio del Señor Jesucristo durante 3 años y medio, Él se dedicó a enseñar, a enseñar. Por eso podemos decir: el Señor es el Maestro. Vean por favor lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y a partir de esto vamos a ver cómo el Señor los instruye y les da a aquellos 12 discípulos, les va a dar una misión, pero para poder mandarlos, para poder enviarlos, Él les enseñó que no llevaran los túnicos, les enseñó cómo tenían que predicar, les enseñó cómo tenían que presentarse, les enseñó inclusive que si a alguien les rechazaba, ellos tenían que sacudir sus pies y el polvo de sus pies. Ustedes recuerdan todo eso. El Señor estaba instruyendo a los suyos. Vean por favor en Mateo capítulo 11, versículo número 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, el Señor fue y predicó, fue y enseñó, quiero decir. El Señor es maestro. En capítulo 12, versículo número 38, la palabra de Dios también dice lo siguiente: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, note cómo los escribas y los fariseos, ¿quiénes son los escribas? Aquellos que se dedicaban a transcribir la Biblia, la ley de Dios. Los fariseos, los más religiosos de aquellos tiempos, ellos lo consideraron como maestro. En Mateo capítulo 13, versículo número 53, la palabra de Dios también dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Miren la manera en la cual el Señor está mostrando aquí la manera en la cual enseñaba. Era un maestro, era alguien que sabía trazar, en este caso, la palabra de Dios. Era alguien que podía exhortar, llamar la atención, podía dar palabras de consuelo a través de su enseñanza. Toda esta capacidad tenía el Señor Jesucristo. Si hablamos de maestro y si ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, debemos considerarlo a Él como maestro de maestros. He enseñado esto anteriormente solamente para dar un poquito más de firmeza a esta introducción. Uno de los títulos que recibía el Señor Jesucristo era Raboni. Ese título por el cual era considerado como el maestro de maestros. Ante él venían fariseos, escribas, sacerdotes, que querían escucharlo, que querían ellos ir y sentarse y poner atención a lo que él iba a enseñar. Y su enseñanza era firme. ¿Usted se ha preguntado cómo era la manera en la cual el Señor enseñaba? Bueno, lo tenemos registrado también en la palabra de Dios. Podemos entonces decir en primer lugar que el Señor es maestro. El Señor mismo dijo: bueno, ustedes me llamarán maestro, y bien dicen, porque lo soy, dijo Él. Si hablamos de maestro, debemos considerar al Señor Jesucristo.
Acaba de pasar el Día del Maestro y yo una de las cosas que nunca había hecho y no había considerado así. Ese día, pues dije, es Día del Maestro, voy a mandar algunos mensajes. Estaba yo en eso, a punto de mandar algunos mensajes. Como lo hago regularmente cada año para felicitar a algunos maestros, y estaba yo en el mensaje para mandarle a la hermana Rubí, y después estaba yo leyendo, digo, ¿qué pasaje le voy a mandar? Y después como que vino algo a mí y dije, el maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Y dije, pues hoy es su día también, en el cual yo debo darle gracias. Y me vine y me arrodillé, y después olvidé mandar los mensajes para felicitar a todos los demás maestros. Pero yo dije, bueno, debo dar gracias a Dios por mi maestro. Es el Señor Jesucristo. Yo tomé un tiempo y me puse de rodillas y dije, Señor, gracias. Y empecé a recordar desde mucho tiempo atrás cómo el Señor me ha instruido y me ha enseñado a lo largo de mi vida. Hermano, yo digo, celebramos a los maestros, pero le pregunto, ¿usted recordó al Señor Jesucristo? Él es el maestro de maestros, el maestro por excelencia. Su manera de enseñar era única. En el libro de los Salmos, capítulo número 78 o Salmo 78, la palabra de Dios nos va a dar un salmo mesiánico en el cual se nos va a hablar acerca de una de las maneras que sería instruido el pueblo. En el Salmo 78, versículo 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí encontramos una de las maneras en las cuales el Señor iba a instruir a su pueblo, y la palabra aquí dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios. También se podría traducir como parábolas. Una de las maneras en las cuales observamos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo constantemente enseñó, de hecho hay un capítulo entero que es Mateo 13, que se le conoce como el capítulo de las parábolas, en medio de las cuales el Señor enseñaba a la gente, usaba una ilustración para poder dar un mensaje espiritual a través de una ilustración de cosas que el pueblo estaba acostumbrado, de cosas que el pueblo podía observar, podía comprender, y el Señor les daba todo este tipo de instrucciones a través de parábolas. Usted y yo leemos la parábola, por ejemplo, de la semilla, de la cizaña, de las parábolas que encontramos de diferentes índoles, y muchas tienen que ver con cosas muy sencillas. Tienen que ver con la ganadería, tienen que ver con el aspecto de sembrar, el aspecto de poder cosechar, y todas esas parábolas, cuando nosotros las leemos, podemos entenderlas porque el Señor se las dio a un grupo de personas que se dedicaban a la pesca, a la cosecha, y ellos podían captar todo ese tipo de enseñanza porque era su diario vivir, y el Señor les iba a mostrar cosas celestiales a través de cosas que ellos estaban acostumbrados. El Señor nunca habló acerca de las motos, de los autos, del fútbol, acerca de cosas que ahora nosotros estamos acostumbrados. Pero en los tiempos bíblicos el Señor utilizó aquellas cosas que eran sencillas y simples para poder comprender, o para poder el Señor Jesucristo dar una enseñanza espiritual en algo muy sencillo para su vida. Note que Él no utilizaba palabras elocuentes. Uno de los hombres más elocuentes de los cuales he leído libros es el pastor Spurgeon. Spurgeon fue uno de los hombres que, cuando usted y yo leemos libros, encontramos un montón de palabras bien elocuentes, y uno dice, ay, esto estaba muy rebombante esa palabra. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que el Señor Jesucristo no utilizó palabras muy arriba. No utilizó Él palabras muy sencillas para dar a conocer a su audiencia
a través de sus palabras cosas muy básicas o cosas muy sencillas. Eso es muy importante en la manera en la cual conlleva un maestro. Aquellos que son maestros de niños, a veces se prepara un maestro y tiene tal vez mucho conocimiento bíblico, pero si no le llevas el mensaje de Dios al nivel en el cual el niño pueda comprender, por más elocuente que tú puedas dar tu mensaje, déjame decirte algo, no sirvió de mucho. Necesitas tú traer al nivel de los niños, en palabras comprensibles para ellos, el mensaje del Evangelio o de la lección que estés a punto de dar. Los niños deben comprender a cabalidad el mensaje que tú quieras darles. No, el maestro no está aquí para impresionar, para decir aquí, no, pues este tipo de palabras, o esta manera de hablar, o esta manera de conducirme, o estas ilustraciones. No, el Señor Jesucristo, vamos a ver que su manera de enseñar fue una manera muy sencilla, para que todos pudieran comprender. Los escribas y fariseos estaban escuchando constantemente sus enseñanzas, y la gente dice en Mateo 7 que se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. Ellos dijeron, no, ni los escribas, ni los fariseos, ni los maestros de la ley nos han enseñado así como tú nos estás enseñando. La enseñanza del Señor era superior. Encontramos también a través del Señor Jesucristo que entonces su manera de enseñar era con autoridad. Pero también el Señor confrontaba con el pecado. Vean por favor en Mateo capítulo número 23. Tenemos un texto muy grande allí en el cual el Señor va a confrontar a los escribas y fariseos. Solamente leeré algunos textos aquí. Dice versículo 1 del capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está diciendo que la enseñanza de los escribas y de los fariseos era buena porque venía de la ley de Dios. Pero ahora note esto. El Señor dice, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí vamos a encontrar un parteaguas en la manera en la que puede enseñar un maestro en ámbitos seculares y en los ámbitos de la palabra de Dios. Un maestro en los ámbitos seculares pudiera dar una enseñanza, pudiera hablar sobre algunos tipos de conductas de los seres humanos, pero pudiera estar en desacuerdo con ello. Sí. Yo he conocido maestros que a veces no creen en lo que la Secretaría de Educación Pública quiere dar. Y dicen, bueno, pues vamos a dar esta parte, pero esto no lo vamos a dar. Y están en desacuerdo con ciertas cosas que hay en los niveles de la Secretaría de Educación Pública. He conocido maestros también que están en contra de enseñanzas que se dan concernientes a la evolución. Y hay maestros que dicen, no, yo no voy a enseñar eso. Y también he conocido en una ocasión en un colegio cristiano entró una persona que no sabían, pero después se proclamó como ateo en un colegio cristiano. Y él decía, bueno, yo sí creo en esto, pero de que vengamos de Dios, ahí dudo un poquito, y empezó a meter conflictos en la mente de los alumnos. Cuando hablamos de enseñar la palabra de Dios, no nada más es el hecho de dar un conocimiento a la gente. El Señor está diciendo, los escribas eso hacen. Te pueden dar una tremenda cátedra, escucha lo que te dicen y lleva a cabo lo que tú estás escuchando. Pero en sus acciones ellos pueden ser lasciviosos, envidiosos, pueden ser ladrones, pueden ser personas que no vivan lo que predican. Y por eso es que cuando hay maestros de la palabra de Dios, es importante, hermanos, nosotros poder entender que en la persona del Señor Jesucristo, Él daba una enseñanza y Él cumplía con la enseñanza. Él decía, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y decía en otras palabras el Señor Jesucristo, yo no voy a ver a una mujer
Y la Biblia dice que aquel que no conoció pecado, está diciendo que el Señor Jesucristo cumplió a cabalidad todas las enseñanzas que Él dio. Y no hubo un detalle que dijera a la gente: a mí se me hace que Él no es, o Él es hipócrita. Mire, usted pudiera decir eso de mí, y tal vez tenga razón en algunas áreas, porque yo no soy perfecto. Pero déjeme decirle algo: nunca ninguno de nosotros podríamos levantar la voz y decir que el Señor Jesucristo fue hipócrita. Él fue perfecto. Sus enseñanzas fueron perfectas. La manera en la que Él enseñaba era una manera en la cual Él confrontaba a las personas. Porque dice, veamos más adelante, dice la palabra de Dios, versículo 8: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. Y no llamaréis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Este es el mayor de vosotros, vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego empieza él a hablar y a decir: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 14: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 15: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El versículo número 17: insensatos y ciegos. Versículo 19: necios y ciegos. Versículo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y comienza versículo 24: guías de ciegos, que coláis el mosquillo y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Noten la manera en la cual el Señor está enseñando. Una manera directa para poder confrontar a las personas con su pecado. Nada de, ahí te lo mando a decir. No, Él los confrontó. ¿Por qué no querían al Señor Jesucristo? Porque les hablaba la verdad, porque les decía la verdad, en sus caras se lo decía. Y hermano, a veces eso no es tan agradable. Un maestro de la Biblia debe ser capaz de confrontar a las personas con su pecado y decirles que está haciendo mal, que está pecando, si está de adúltero, si está haciendo cosas malas, debe decir lo que Dios dice a través de su palabra. Y hermano, eso no es muy popular en nuestros tiempos, porque hay muchas ovejas que andan saltando de iglesia en iglesia. No, pues es que ya me dijeron esto y no, mejor ya me voy a otra iglesia y luego a otra iglesia. Y ya sí, hermano, yo le digo algo: usted y yo necesitamos ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios. El maestro a veces tiene que decirnos cuando estás mal con tu carácter, cuando estás hablando, no sé, teniendo cosas malas en tu corazón, cuando estás tal vez teniendo circunstancias como avaricia o alguien que está robando o alguien que está sufriendo de alguna manera, tiene que ser confrontado. Y el Señor Jesucristo lo hace. La última manera que tengo aquí en cuanto a las maneras en las que el Señor Jesucristo enseñaba, es que Él enseñaba también con amor. Sí, enfrentaba, sí confrontaba, pero el Sermón del Monte, ¿lo ha leído usted? Es un mensaje de amor. La manera en la cual el Señor Jesucristo enseñaba, en la mayoría de las veces, Él tenía misericordia, Él tenía compasión, Él tenía amor por las personas. Él los veía cómo sufrían, Él los veía cómo no nada más en lo físico, sino Él lograba observar lo que había en su corazón y Él les enseñaba, les hablaba al corazón. Mire hermano, qué bendición es Dios así con nosotros. Porque hay veces en las cuales usted y yo nos sentimos, nos sentimos tristes, cabizbajos, nos sentimos con carga. Y es Dios, a través de siendo Él el maestro, que abre su palabra, abre la Biblia y la lees, o alguien la lee, o alguien te expresa la palabra de Dios. Y esta viene a ser como un ungüento para tu vida. Viene a sanarte, viene a darte paz, viene a darte tranquilidad, viene a darte sosiego. El Señor Jesucristo es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es el maestro del maestro. Cuando nosotros hablamos de los maestros, debemos considerar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro del maestro. Ahora, la palabra de Dios nos habla también de diferentes maestros que hablan.
En Proverbios 5, versículo número 13, la palabra de Dios dice lo siguiente. El libro de Proverbios, capítulo número 5, por favor. En el verso 13, la escritura dice así: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. En una manera de exclamación está hablando aquí el proverbista y está haciendo referencia en la palabra hebrea a aquellos que se dedican a poder enseñar. Aquí podemos nosotros encontrar lo que se conoce como los que son maestros en profesión. Aquellos que enseñan las materias, como pudiera ser la física, la química, el español, maestros de profesión. Aquí es donde nosotros podemos encontrar a varios hermanos aquí entre nosotros que son maestros de profesión. Estudiaron para ser maestros, se prepararon para ser maestros. Tienen un área en sus vidas en las cuales ellos pueden ser maestros de primaria o de algún área. Hay algunos que tienen algunos estudios que pueden a través de esos estudios poder llegar a ser maestros en universidades o en niveles profesionales. Hablamos de esto. Este tipo de maestro que tenemos aquí en la palabra de Dios es lo que este día jueves pasado se celebró. Y hermanos maestros que están aquí, queremos felicitarlos en nombre del Señor Jesucristo. Ustedes son una bendición. Todos nosotros necesitamos instrucción. Fuimos instruidos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en las universidades. Y cada uno de los maestros fue forjando en nosotros algo. Aquí la palabra de Dios está sencillamente haciendo hincapié y diciendo: no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. En otras palabras, yo tuve maestros que me enseñaron acerca de la tabla periódica, acerca de cómo multiplicar, de cómo poder leer, cómo poder poner las comas y los acentos. Yo tuve maestros que me instruyeron en la profesión que ahora yo tengo y fue instruido a lo largo de los años. Hermano, debemos nosotros considerar y felicitar a los maestros. Es una profesión muy noble, muy hermosa. Requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Felicidades a los maestros. Encontramos entonces ese ámbito en la palabra de Dios como maestros que podemos considerar como maestros de profesión. Pero también la palabra de Dios nos habla de otro tipo de maestros. En Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 6, la palabra de Dios dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si hablamos de maestros, los primeros maestros que tuvimos cada uno de nosotros son los padres. No tomamos un curso ahí en la universidad fulana de tal para aprender a caminar. ¿O alguno de ustedes? No, ¿verdad? Fue la mamá quien nos enseñó, el papá quien nos instruyó. El papá allá en casa fue los que nos empezaron a enseñar las vocales, cómo caminar, cómo hablar. Nos empezaron a hablar. Los primeros maestros que podemos tener y podemos notar que nos habla la Biblia acerca de ellos, también son los padres. Hermano, todos nosotros hemos sido instruidos por nuestros padres. Hasta actuamos como nuestros padres. Yo veo a veces en la vida de mis hijos acciones que yo hago y digo, las hacen igual que yo. Hay cosas que nosotros sin darnos cuenta hemos sido forjados por la vida de nuestros propios padres. En el hogar, ahí fuimos instruidos. Ahí fuimos enseñados. Si hablamos de maestros, entonces la Biblia habla que los padres son maestros también. Y por último, hermanos, también la palabra de Dios nos habla de maestros que debe haber en la iglesia.
Vea por favor en Efesios capítulo número 4, donde leíamos hace un momento. La palabra de Dios nos va a dar ese énfasis acerca de un don que el Señor da. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, amados hermanos, no es la excepción en cuanto a tener maestros. La iglesia debe tener maestros. La iglesia necesita maestros. El primer maestro en la iglesia es el pastor. El pastor tiene la unción de igual manera, no tan solamente de predicar, sino de enseñar la palabra de Dios. Todo pastor, yo creo, tiene en su llamamiento este don de parte de Dios para poder enseñar la palabra de Dios. Hay quienes son muy buenos y sabemos quienes somos no tan buenos, pero sigue siendo un don de Dios. Hablando en ese mismo sentido, la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo número 12 que el hecho de poder ser maestro en la iglesia no es nada más por querer, es un don que viene de parte de Dios. En Romanos 12 versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, y mire esto, o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, me voy a bajar tantito del púlpito para enseñar esto. Quiere decir que en la iglesia todos somos hijos, todos los que somos salvos somos hijos de Dios. Y una de las cosas que Dios hace es que Él reparte dones a cada uno de sus hijos. Cuando usted fue salvo, una de las cosas que hizo Dios es que Dios le dio dones. Ahora, no a todos Dios les dio el don de la enseñanza. Puede haber aquí algún maestro que es maestro de profesión, pero que no tenga el don del Espíritu Santo para enseñar en la iglesia. Yo conozco hombres así. Conozco mujeres que son buenos en su área de poder ser maestros allá en sus universidades, o la secundaria, o la preparatoria, o la primaria, y son tremendos maestros. Pero para enseñar en la iglesia no nada más es ser maestro en los ámbitos seculares, sino que debe venir un don que Dios da. Ahora, yo no puedo elegir qué dones quiero de Dios. A ver, no, pues yo quiero el de repartir, no, porque pues soy medio proyecto, mejor ese no. Quiero el don de la enseñanza, quiero el don de sanidad. ¿Quién quisiera el don de sanidad? Quiero el don de hacer esto o lo otro. Mire, déjenme decirle algo, no depende de nosotros. Dios es el que decide, dice la Escritura, y Él dio dones a los hombres. Y le dio, cuando fue salvo el hermano Feliciano, Dios le dio dones. ¿Cuáles son los dones? Cada uno de nosotros debemos saber. Aquellos que tenemos el don para poder enseñar, debemos usarlo. No es que yo lo haya pedido. A mí no me gustaba hablar. Me acuerdo en la secundaria cuando nos mandaban a hacer proyectos y cuando nos decían, a ver, ¿quién va a exponer? Yo decía, yo no. Me daba miedo, no me gustaba, no sabía ni qué decir, me ponía todo nervioso hasta la fecha. Me sudaban las manos, se me temblaba la quijada y no sabía yo qué decir. Pero cuando vino el don, es Dios quien da el don. No es nada místico, son los dones del Espíritu Santo que son repartidos a cada uno conforme Dios quiere. Dios te ha dado dones. Ahora, aquellos que tenemos el don de la enseñanza, Dios nos va a requerir varias cosas. En Romanos capítulo, voy a saltar algunos textos. En Tito capítulo número 2, por favor. Versículo número 6, dice la palabra de Dios: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren esto, hermano. La enseñanza en la iglesia debe ser algo serio. No debe ser algo en lo cual nosotros podamos estar nada más para entretenernos. Aquí la palabra de Dios está diciendo que la enseñanza en la iglesia debe ser algo en lo cual aquel que va a enseñar debe ser serio. Debe ser alguien que sabe lo que va a enseñar, que sabe exactamente lo que Dios quiere transmitir a través de él, y él debe llevar el mensaje al grupo donde le corresponda. La enseñanza en la iglesia, hermanos, debe ser seria. Usted se ha preguntado: oiga, pastor, ¿y por qué no trae una botarga para enseñarle a los niños? La Biblia dice que la enseñanza debe ser seria. No voy a traer cosas del mundo para entretener a los niños. No voy a llevar a los jóvenes nada más a un paseo sin darle una enseñanza de la palabra de Dios. Debo ser serio en lo que requiere la enseñanza de la palabra de Dios. Aquel que tenga un don de la enseñanza debe saber algo. Dios quiere que enseñes la palabra de Dios y la enseñes como es. Hay métodos, hay maneras, pero la enseñanza debe ser seria. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje es serio. El mensaje del Evangelio es algo serio y debe tratarse de esa manera, con esa misma naturaleza. Ahora, no estoy hablando de que, hermanos, voy a enseñar así sin reírme. No estoy hablando de esa seriedad. Hermanos, fíjense a ver, porque ya los dejé serios. El mensaje de Dios por eso es las buenas nuevas, un mensaje de serio que conlleva la alegría de que Cristo me salva. Si usted no ha sido salvo, usted necesita venir a Cristo para salvación de sus pecados. En Cristo hay plenitud de gozo. Pero la enseñanza debe ser seria. Vea por favor lo que dice en 2 Timoteo 4, por favor. Versículo número 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está hablando de la enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asombra al evangelista, cumple tu ministerio. Aquellos hermanos que tengan el don de la enseñanza, yo les digo, hermanos, cumplan su ministerio. Cumplan su ministerio. Si Dios te ha dado ese don, cumple tu ministerio. Hermano, no es para que estés sentado allí viendo cómo pasa la vida. Hermano, Dios te dio un don, y déjame decirte algo: Dios va a demandar ese don de ti. Yo sé que Dios me ha dado dones, y algún día Él me va a pedir cuentas de los dones que me ha dado. Hace un par de años yo decidí casi no salir a predicar a otros lugares. La razón es porque hubo varios comentarios aquí en la iglesia que decían: es que el pastor sabe mucho y esto y lo otro. Y yo dije, bueno, voy a tratar de no salir. Y desde hace un par de años decidí, nada más voy a salir 2 o máximo 3 domingos en el año. Y cuando me inviten a predicar, voy a tratar de que sea de lunes a miércoles o días que no hay servicio. Hace unos días estaba yo orando y yo he negado 2 institutos bíblicos que me han pedido que dé clases. He negado muchas conferencias. Ahora, yo no soy el mejor expositor ni nada de eso, pero a lo que quiero decir es que yo, mientras oraba y estaba haciendo este bosquejo, yo digo: Dios, me vas a demandar también eso, ¿no? Porque no es que yo me ande publicitando y diciendo: pues yo aquí estoy, si cuando alguien me quiera, aquí estoy.
Pero yo creo que a veces Dios va llamando a ciertas personas para poder ser bendición a la comunidad. Y yo digo, bueno, si Dios me va a juzgar en eso, quizás sea culpable. Ahora déjenme decir, hermanos, que tienen el don de la enseñanza, que no estás como maestro, Dios te va a demandar. Dios va a confrontarte en el día en el cual Él juzgue las cosas y te va a decir, yo te di ese don. ¿Te acuerdas de la parábola donde uno fue y lo escondió? Aquella de los talentos. Dios le dio 5 talentos a uno y este hizo negocios y sacó otros 5 talentos. Y Dios le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿te acuerdas de aquel que escondió el único talento que tenía? Podrías tú estar así, querido maestro. No seré yo como pastor quien te demande tus dones, será Dios quien demandará, porque yo no te di los dones, Dios sí te los dio y Dios los va a demandar. ¿Qué requiere? Requiere fidelidad. En 1 Corintios capítulo número 4 versículo 1 dice así: pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. Ahora está hablando de los administradores de las cosas de Dios y por supuesto de los dones que Dios ha dado. Y dice aquí, ahora bien, se requiere de aquel que yo, en otras palabras, si yo te di el don de la enseñanza, se requiere de ti que seas hallado fiel. Que seas hallado fiel. Llegó en esta predicación que escuché del pastor Jack Rice, dice que llegó una maestra de 50 años, que ya de 50 años como maestra en la escuela dominical, y llegó con el pastor Jack Rice y le dijo: pastor, vengo a entregarle mi ministerio, yo he servido en la iglesia durante 50 años, me acaban de dar un homenaje aquí en la iglesia, pero quiero decirle que ya cumplí yo con mi ministerio, tengo ya 50 años de maestra, tengo yo más de 70 años de edad. Y llegó con el pastor Hayes en su oficina y le dijo: ¿sabe qué? Pues ahí le dejo el ministerio. Y el pastor Hayes le dice: no, ¿qué me vas a estar dejando el ministerio? Llevo 50 años enseñándote y apenas estás aprendiendo a ser buena maestra, como para que te rapes ahorita. Le dijo así. Y la maestra se quedó y le dijo: tú tienes mucho conocimiento que a lo largo de estos 50 años has ido aprendiendo. ¿Por qué no eres fiel hasta que el Señor te llame? Y la hermana tomó su ministerio y le dijo: bueno, hasta que el Señor te llame. Hermano, es que el Señor te mandará a nosotros. Amén. Aquí en la iglesia, por ejemplo, ahorita estamos haciendo algunos cambios para los maestros. Y una de las cosas que estamos pidiendo es, y esto va a ir para todos, también para los músicos y diáconos, mujeres, todo. Fidelidad. No queremos que haya maestras sin compromiso, sin fidelidad. Estamos pidiendo lleguen 9:20 de la mañana, y también, por cierto, para los músicos, mujeres, diáconos. Hermano, no quiero que estén sirviendo, no quiero que nadie esté sirviendo si no estás comprometido con la iglesia. Amén. Con Dios, en todas las áreas, tener carga con los hermanos. Por eso estamos ahorita orando un poco más. El maestro debe tener una carga, no nada más venir y dar una clase, una exposición y ya, y lo demás. No, tener una carga por los niños, amarlos a ellos, ver su crecimiento. Oye, hijo, ¿cómo estás? Y ver si le falta algo, poder suplirle, ayudarle, apoyarle. Ese es un maestro de la vida. El Señor era así. Y hermano, yo creo que nosotros también debemos estar comprometidos. Note por favor Hechos capítulo número 20, versículo 24.
Hermanos, ¿qué creen? Yo estoy viendo ese reloj y volteo. El Señor me dice como Josué ahora. Vean el reloj todos. El de ayer. Sí, tú. Dije, la predicación es larga, Señor, dame tiempo y mira. Yo estoy viendo ese, ahí ustedes. Hechos 20:24. Dice la Escritura: pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí habla del ministerio que recibí. Es decir, Dios te dio algo, un don que debes cuidar, debes fomentar, debes prepararte, hermano. Dios te dio a aquellos que son maestros de la Biblia, hermanos. Quítense ya el polvo y echémosle ganas para la gloria y la honra de Dios. Y si hay alguien que tiene ese don, hermano, ponte bien con Dios, para poder servir, para poder apoyar, para poder tener carga por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por la iglesia de manera general. De ningún modo hago caso ni estimo preciosa mi vida, dice, con tal que acabe mi carrera. Hermano, no vas ni a la mitad de la carrera y ya te cansaste. Avanza y sigue. Hay veces que vas a poder correr y hay veces que vas a tener que trotar nada más. Hay veces que vas a tener que ir caminando nada más. Pero sigue adelante, sigue a la meta, prosigue a la que el Señor te ha llamado en su misericordia. Mira, hermano, no a todos Dios le dio el don de la enseñanza, pero hay algunos aquí que tienen ese don. Pablo dijo, mira, déjenme darles otro texto, 2 Corintios capítulo número 15. El otro yo lo escribí al 15. 2 Corintios 12, dice la palabra de Dios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado por Dios. Maestros, un maestro debe desvivirse. Miren, en los ámbitos seculares, a ver, hermana Rubí, ¿a qué hora entra usted a trabajar? A las 6 de la mañana. ¿Los alumnos a qué hora entran? 6:45, 45 minutos después. Si usted llega tarde, ¿le descuentan o algo? ¿O no? Y eso va a ser en todos los maestros en el ámbito secular. Hermano, en la iglesia debemos estar comprometidos con Dios. Debemos esforzarnos. Debemos hacer todo lo que podamos. Aquí dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Yo conozco maestras aquí que hacen un tremendo trabajo y quiero felicitarles en el nombre del Señor. Ha habido maestras aquí en la iglesia en las cuales se desvelan, invierten en su dinero, dan esto, dan lo otro, materiales, todo, desvelos, un montón de cosas. Y yo digo, qué bendición por ese maestro. Hermano, es que ser maestro no es para todos, pero si Dios te ha permitido tener ese don de maestro, úsalo para la honra y la gloria de Dios. Déjeme decirle algo también. En cualquier ministerio que sea bíblico, el hecho de que un maestro puede apoyar, pero no es completamente indispensable. Yo mismo, yo no soy indispensable en esta iglesia. Soy pastor y puedo enseñar. Pero si yo me voy, estoy seguro que podría llegar otro y hasta mejor puede ser.
¿Sabe por qué? Porque nadie de nosotros somos... Dios va a decir, ay, ya se me fue este maestro, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, esta obra es de Dios. Amén. Dios tiene control de su obra. Hermano, la obra aquí en la Iglesia Bautista de Gracia va a seguir con ustedes o sin ustedes. Pero Dios va a demandar de cada uno los dones que Dios le ha dado. Una hermana llegó y me dijo algunas cosas y le digo, no me diga a mí, dígale a Dios. Porque a Él es a quien le va a dar cuenta. Yo me voy a quebrar la cabeza y voy a orar por más maestros y miren, el Señor de la mies va con Él. Ahorita casi solo mi esposa está dando clases, pero podemos seguir así. Yo puedo seguir predicando. Sencillamente digo, si Dios te ha dado un don, aprovecha, porque no es de todos. El don de la enseñanza no es de todos. Ya quisieran algunos hermanos tener ese don. Amén. El don de la enseñanza es una bendición. Termino, hermanos, 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La enseñanza en la iglesia debe ser fidedigna a la palabra de Dios. Debe ser fidedigna. Todos los maestros busquen prepararse más, busquen aprender más. Ahorita yo estoy tratando con el hermano Luis Miguel y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Vamos a estar leyendo un libro por semana. Vamos a prepararnos también nosotros. Yo estoy estudiando para mi maestría. Espero algún día llegar a un doctorado. Yo anhelo eso. Bueno, así como el título, pero quiero aprender, quiero seguir preparándome. Y sabe qué, déjeme decirle algo. Se requiere mucho esfuerzo. Aún economía. Hermanos, cuando nosotros enseñemos la palabra de Dios, debes envolverte en ella. Debes conocerla, porque el maestro debe trazar bien la palabra de Dios para no desviarse para acá o para allá, porque hay un montón de desviaciones en el libro. El maestro de la Biblia debe conocer la Biblia. Alguien quiere ser maestro, tienes tal vez el don, pero apenas estás iniciando. Déjame decirte algo, métete en la Biblia. No tomes cursos de a ver cómo dar una clase. No, todavía no, métete en la Biblia. Métete en la Biblia. Conoce todos los libros. Juega tú solito esgrima ahí, a ver, busco Efesios, Filipenses, busco el Antiguo Testamento, profetas menores, y busca, y lee la Biblia, porque eso es lo que vas a enseñar. Amén. Cuando yo preparo una clase, yo leo la Biblia y después, si acaso, leo 1, 2, 3 comentarios. Pero no predico en base a los comentarios. Predico en base a la Biblia. Hermano, aquellos que somos maestros y tenemos esa dicha, debemos saber que Dios quiere que seamos fieles. Cumplamos y hasta el día de nuestra muerte llevemos a cabo el ministerio que Dios nos da. Y si tienes que esforzarte más, hermano, esfuérzate. Dios no vale la pena. Dios requiere todo esfuerzo. Tienes que llegar aquí a las 9:20. Dios ¿vale más el trabajo? ¿Otras cosas? No, eso es importante. Hermano, lo que quiero decir es que tenemos dones que no debemos desaprovechar y debemos cultivar lo que nos posee. Vamos a ver, Señor, gracias te damos porque tú eres el maestro de maestros. Tú nos enviaste a tu Hijo, el Rabón, un maestro.
Señor, gracias te damos por ser tan bueno, tan bondadoso y misericordioso. Ayúdanos a glorificarte cada vez más, Señor. Levanta, Señor, también más maestros de los de. Ayúdanos, Señor, que nos bendiga. Y gracias por el privilegio que nos das de poder enseñar tu palabra en Cristo Jesús. Amén.